nuestro nuevo socio Pablo Paz. Pablo, al igual que Carolina, es ingeniero civil y magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención Transporte de la Universidad de Chile. Cuenta con 10 años de experiencia profesional. Desde el 2011 hasta el 2020 trabajó en el sector público en el programa de Vialidad y Transporte Urbano SECTRA, llegando a ser coordinador subrogante de SECTRA Norte, realizando labores de coordinación y revisión de diversos estudios. Actualmente es ingeniero de proyecto en la consultora BIR Ingeniería, en donde está a cargo de la realización de proyectos de prefactibilidad y de modelación de transporte. El tema que nos va a presentar el día de hoy es análisis espacial de beneficios de tiempo. Pablo, te doy la bienvenida y el pase para que hagas tu presentación. Muchas gracias a todos por asistir. ¿Ahí se ve la presentación? Sí, pantalla completa. Y eso, pues, gracias por invitarme a esta sociedad de transporte. Ya yo les voy a contar un poco de esto que a mí particularmente en los años de experiencia que tengo me ha llamado la atención, que es el análisis de los beneficios, porque a veces nosotros los vemos como algo global en los proyectos y se ve si es rentable o no, pero no hay yo por lo menos no he visto mucha experiencia respecto a cuáles son los usuarios beneficiados o qué sector. La introducción. Actualmente el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene como requisito, ¿no es cierto?, que pasar una etapa de ciclo de los proyectos tengan una TIR de más del 6%. Eso es como lo básico en los proyectos que se evalúan. Sin embargo, los tomadores de decisiones tienen como información el valor de cuánto la sociedad se está beneficiando en su conjunto. Sin embargo, tienen escasa información sobre qué usuario está siendo no beneficiado. En general, mi experiencia, eso es lo que les comentaba. Bueno, saber mayor detalle de que la ubicación espacial, características, los usuarios y sus beneficios implica que los tomadores de decisiones puedan dirigir de mejor manera ciertas políticas que quieren establecer. El conocimiento a nivel espacial de los beneficios generados por un proyecto abre un abanico, ¿no es cierto?, de posibilidades al cruzar información con datos de ingresos, género, entre otras características de la población. Así podemos caracterizar mejor quiénes están siendo beneficiados o perjudicados algunas veces. En cuanto a la metodología de obtención de los beneficios, estos generalmente se obtienen de acuerdo a información por arco en los estudios tácticos y por valores agregados variables de servicio en los estudios estratégicos. Eso es como lo clásico que se hace. Sin embargo, para obtención de beneficios a nivel espacial se propone utilizar las matrices de viajes y costos, que en este caso particular variable de servicio de tiempo, entre pares orígenes destino, y agregar posteriormente por origen y destino, lo que nos permite ver espacialmente dónde están ubicados los beneficios. En esta presentación se analizan proyectos, planes del Gran Valparaíso, específicamente el estudio de la etapa 2 del STU del Gran Valparaíso, sector 2018, y el estudio de construcción Puerto Artificio La Calera, sector en desarrollo. Igual es importante que, bueno, también mi idea es como mostrar que con los datos que se generan actualmente en todos los estudios, se puede obtener mejor información, sin información extra. Que esto podríamos hacer este ejercicio para muchos planes y estudios que se hayan hecho y ver qué se obtiene. Lo primero, así como en grandes rasgos, los datos de la EOD Gran Valparaíso 2014, bueno, se ve que el área de estudios son 307.000 hogares, casi cerca de 1 millón de personas en el Gran Valparaíso, y se divide por las comunas de Quilpué, Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Villa Alemana. Y los datos de la partición modal, que se obtuvo la EOD del 2014, da un 30% el auto, el otro mayoritario es la caminata con 26% y el bus urbano. El resto se divide entre los distintos otros modos que destaca el metro, el Merval, taxi colectivo, entre otros. Son del orden de 2.300.000 de viajes. Primero quería mostrar un dato ya para empezar a hablar de características espaciales, como una especie de partición modal, que son los viajes por origen del transporte privado público, y ahí uno ya puede empezar a ver información de dónde se generan los viajes en los distintos tipos de modos, la conurbación. Por ejemplo, acá, bueno, se ve chiquitito, pero está el listado de las macrozonas, y se ve, por ejemplo, el transporte privado. Hay unas zonas bien oscuras que en Curama Placilla, por un sector que está bien desconectado del resto de la conurbación. Y bueno, en Concón hay otros sectores bien oscuros que tienen alto transporte privado que genera, etc. Y el transporte público está más desagregado, pero hay unas zonas que son más oscuras que otras.
que están principalmente al borde de las líneas en el fondo de transporte público mayor y menor. Bueno, empezando a hablar de los proyectos, el primer proyecto o plan que se va a analizar, el plan 1 de transporte público estructurante que se analizó en el CTU de Gran Valparaíso, que este se componía de el P25, 26, 27, que es el Merval, Viña, subida Alessandri, con el extracto del trazado Merval, Reñaca, Alto, Concón, que este verde que se ve acá. O sea, un Merval que va desde Viña, sube hasta Reñaca Alto y después llega hasta Concón. También está el P41, que es el Merval bajo Pedromont, que aquí se entra al sector de Valparaíso más al centro. Los teleféricos de Viña del Mar, Manuel Bustos, que es el P30, que se ve acá. Manuel Bustos, claro, este moreito. Los proyectos del tranvía, el teleférico longitudinal, que este es celeste, y el teleférico forestal, que es el teleférico forestal, que este que está acá en color como rojo. Y por último, el P62, que es el Merval Valparaíso Placilla, que se analizó, bueno, una línea nueva de Merval que conecte este sector de Placilla, que está medio descolgado del centro de Valparaíso, hasta el centro. El siguiente plan que analizo es el proyecto de plan de concesiones, que generalmente son autopistas, que se analizaron en el STU. Acá se ve, bueno, la Expresa Norte, que está acá en verde. No, perdón, la Expresa Norte, sí, sí. La que está en verde. El Orbital, que esta se ve en azul y un tramo del verde también. La interconexión Miramar con Concón, que es la roja. Bueno, une Viña con Concón. La extensión del troncal sur soterrado, que acá soterra el troncal sur en su paso por Viña, en el fondo para no tener los semáforos que en el fondo se ven en ese sector, y la bajada Navarrete Simón Bolívar, que es esta conexión del sector alto de Viña hacia el centro. Y el tercer plan es el mismo, pero el anterior era con tarificación, con tarifa, y este es sin tarifa. Entonces aquí se ven algunos efectos que va a mostrar de los distintos. Lo primero, acá muestro los beneficios para el plan de transporte público en Punta Mañana 2030. Entonces uno ya puede ver espacialmente dónde se enfocan. O sea, por ejemplo, en Curauma acá se ve un sector importante que está siendo bien beneficiado en la Punta Mañana respecto al origen. Y plan de Viña, etcétera, y uno ya se pueda hacer una idea como espacial de a dónde están los beneficios siendo, dónde llegan los beneficios. Acá están en lo mismo, pero a nivel de destino. Entonces, igual es buen, o sea, a mí me llama la atención esto, que en el fondo tener una película como espacial de dónde se está, bueno, beneficiando los usuarios. El plan de concesiones con tarifa se ve acá, que este llega a zonas un poco más lejanas, de donde están los proyectos, que aquí algo se notan, que están en verde y azul, por ejemplo, la Expresa Norte y el Orbital. Y bueno, tiene sectores también más alejados que, claro, un proyecto de concesiones parece que tuviera un impacto más espacialmente más grande que un proyecto de transporte público, que igual los usuarios son en el fondo están más acotados a las cercanías de la zona. Y bueno, aquí se ven los distintos macrozonas, uno puede hacer un análisis, y los planes sin tarifa, que se ve medio parecido al con tarifa, pero después voy a mostrar algunas diferencias. También es interesante ver este análisis espacial, también cruzarlo con los ingresos. Acá se ve el ingreso promedio en miles de pesos, que tienen las distintas zonas del Gran Valparaíso. Acá se ven zonas, no tengo macrozona en este caso, pero se ven zonas acá en Viña con alto ingreso, en Concón, Reñaca, y algunas de Quilpué y Alemán, algunos sectores más específicos, Curauma. Y con esta información se propone cruzarla con los beneficios de tiempo por zona, y se llegan a algunos resultados interesantes.
Se me olvidó decir algo. En los beneficios de tiempo, lo que se hizo fue, bueno, las matrices de tiempo de espera, tiempo de caminata y tiempo de viaje, en el caso que corresponda para los modos de transporte público, y los tiempos de viaje para el modo de transporte privado, se sumaron. Se hicieron para todos los usuarios, porque como el modelo cambia en la partición modal, si uno lo hace por tipo de usuario separado, que podría ser hecho interesante ver solo el usuario de transporte público, como la matriz sube puede subir en el fondo de volumen, puede haber una disminución de beneficio. Entonces al final hay que verlo globalmente como todos los modos, en el caso de los proyectos estratégicos. Lo primero interesante, creo yo, se hizo un cruce de los beneficios de tiempo en horas con los distintos estratos de ingreso de 100.000 en 100.000. Bueno, aquí se ve que están concentrados, este es el proyecto de transporte público, que los usuarios, bueno, hay más usuarios entre 300 y 400.000 pesos y 1.000.000, y se ve que los beneficios del transporte público se concentran en estratos de ingresos medio y bajo, entre 300.000, 400.000 de esa época, del 2014 creo, no sé si está corregido para el 2018, alguien aquí a la duda, y ingresos medio bajos. Pero al ver los beneficios de la autopista con tarifa, se ve que, bueno, estos aumentan en volumen en general, pero aparecen beneficios para los tratos de ingresos altos, que eso igual es algo esperable, o sea, en el fondo, pero ya podemos analizar que en los planes de concesiones, es un dato que se tiene que está beneficiando más allá de estratos más bajos, también a los estratos altos, no como el plan de transporte público que está casi no beneficiando los estratos altos. Y por último, cuando se levanta la tarifa y se hace en tarifa, interesante ver que los estratos altos no tienen mayores beneficios de los que tenían con tarifa, sin embargo los estratos bajos aumentan sus beneficios. Son algunas conclusiones que se pueden sacar al cruzar estos datos y, bueno, en todos los estudios estratégicos se podrían hacer a los distintos proyectos que se tienen. Otro análisis que, bueno, ese era para un estudio estratégico que tenía más complejidades, pero los estudios tácticos, claro, el estudio táctico, la gran desventaja que se tiene es que el análisis no se puede hacer para el transporte público, por construcción, porque las matrices, solamente hay matrices de costos y de viajes para el transporte privado. Entonces, en el fondo acá se ve un proyecto que estamos analizando la consultora para Sectra, que genera un puente entre el sector norte, que de La Calera queda Artificio, al sector centro. ¿Ya? Acá se generó, en el futuro, en este paño que está acá como café, se va a generar un PUH, que es un plan urbano habitacional de viviendas sociales principalmente, pero que va a aumentar harto la presión sobre este puente que está muy congestionado. O sea, ya en la actualidad tiene una congestión bien importante y en este puente pasa transporte público también. Entonces, descongestionarlo igual ayudaría al transporte público por derivado. Acá abajo se ven las alternativas que se analizaron. Yo en el caso de los planes de estratégicos se veían distintos tipos de proyectos. Acá en este como que es más entretenido analizar las alternativas, cómo van a variar espacialmente. Por lo tanto, analizamos tres alternativas, o sea, serán cinco, pero estoy mostrando tres, que arriba, la alternativa 1 está a la izquierda, la 2 al centro y la 3 a la derecha. La alternativa 1 era una que está más pegada al sector oriente del puente actual, que es el número 5, que es el 19 de julio, y se ve que, bueno, los beneficios acá se ve que están bien concentrados en el PUH y en otros sectores de artificio. Sin embargo, por ejemplo, al ver el plan Las Américas, que es el proyecto 2, lo interesante es ver que los beneficios por destino son más diversos en el centro. Antes estaban más concentrados en el centro mismo en La Calera, en cambio, acá se ve que están más desagregados en distintos sectores, por lo tanto beneficiaría más a mayor cantidad de población, no en número, sino espacialmente distintos sectores de la ciudad. Eso era lo que tenía que presentar. Bueno, hay varias, como algo que a mí me surgió, que también en Sectra han estado desarrollando en algunas Sectra este análisis de beneficios por usuario.
Y bueno, hay hartas cosas que se pueden ir viendo y analizando en los distintos proyectos que se hacen día a día, ¿no? Eso, no sé si tienen alguna pregunta, comentario. Muchas gracias, Paula, por tu presentación. Veo la mano levantada de inmediato de Rodrigo Fernández, así que por favor le doy tu pregunta. Ya, gracias, Pablo. Súper interesante tu presentación y análisis. Yo tenía solo bueno, dos cosas respecto a los proyectos de concesiones. Primero, ¿qué tipo de concesiones son estas? ¿Son autopistas o son calles y avenidas concesionadas? Esa es una. Ya. Lo contesto al tiro. Mira, no me acuerdo bien, pero son autopistas la mayoría, por lo que me acuerdo de la... Es estándar, claro. Autopistas, concesionadas, un plan que se analizó de autopistas, principalmente. No sé si Paola García, que ella me puede, me complementar por ahí, que ella fue la directora del proyecto, pero Ya, eso es lo que me mi acuerdo. otra pregunta es que, siendo así, llama la atención que cuando esos proyectos concesionados no son tarificados, aumentan los beneficios también de las zonas más pobres, ¿no es cierto? Sí, Dado que no son proyectos de transporte público, sino que proyectos enfocados en transporte privado, no sé, ¿tienen algún olfato de por qué se produce eso? eh, o sea, este análisis como que lo estaba haciendo recién y yo sospecho que, claro, o sea, los usuarios, o sea, que tienen en el fondo la restricción de ingreso, eh, le ocuparían menos las facilidades que si no la tienen. A lo mejor no es tan activa esa restricción para usuarios de mayor ingreso. Eso yo me imagino algo así, pero claro, o sea, son resultados que hay que ir como viendo, como analizándolos, claro. No tengo todo el análisis del por qué, sino que era como mostrar y debatir lo que se está resultando en el fondo, que esto es un análisis como ex post de los planes, que uno no lo tiene a la vista cuando lo hace. Ya, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Yo, Pero si queréis, yo alcanzo a hacer un Gabriel, comentario súper. breve nomás. Uno, que lo mencionó la pasada Pablo también, efectivamente Sectra hizo un estudio el año pasado donde se generaron indicadores de accesibilidad. Ese era como el foco, pero también caminó por este camino de ir y mirar cómo se afectaban estos indicadores de accesibilidad para distintas zonas, producto de distintos proyectos o de los planes estratégicos. Así que yo creo que quizás debería conversar con el Rodrigo Enríquez que llevó ese estudio, porque yo creo que Ya, lo que él hizo se podría alimentar de lo que está diciendo, tú podrías complementar. Eso es súper bueno. Y lo otro es que, nada, un comentario nomás, sorry por no hacer la pregunta, un puro comentario, pero hay un manual como más general de evaluación de proyectos de la CEPAL que escribió creo que Eduardo Contreras de Industrias de la Chile, donde plantean estas opciones, o sea, este tipo de análisis como para hacer evaluación social más focalizada y donde en el fondo se da permiso para decir, oye, yo no tengo por qué considerar todos los beneficios, o sea, es un estándar considerar todos los beneficios sociales iguales, pero yo bien podría definir políticas que, por ejemplo, quieran favorecer a los usuarios de un sector o a los usuarios de un cierto nivel de ingreso y puedo establecer ponderadores y hacer tomar decisiones. Yo creo que cosas como la que mostráis tú acá habilitan a hacer esos análisis. Eso. de todas maneras, sí. Oye, me voy a sumar al comentario aprovechando de Gabriel para decir que también leí por ahí un estudio de UK donde hacían estos mismos análisis posteriores para hacer para revisar la forma en la que se está evaluando y descubrir o entender cuáles son los mecanismos que quizás están sesgando la evaluación de proyectos. Y uno de los que ellos tenían como bien descartado ahí, que ya habían descartado creo que hace muchos años en Alemania, pero que recién están mirando en UK, era esto de los ahorros
10, 20 segundos por montones de usuarios que no le traen ningún beneficio real a ningún usuario, pero que abultan mucho los beneficios de las autopistas. Y si tenía sentido estar contabilizando estos segundos chiquititos entre mucha gente que al final no se traducían en ningún beneficio social real. Y así iban analizando como en general cada parte de la evaluación y diciendo tiene sentido o no seguir considerando esto y cómo cada uno de estos factores está aportando a equilibrar o desequilibrar la balanza como por un proyecto u otro. Así que como encuentro súper interesante, también comentaré una pregunta, como empezar a hacer estos análisis acá en lo nacional y poder como también empezar a hacer una revisión de cómo estamos evaluando y si nuestra forma de evaluar es tan objetiva o no, por más numérica que sea. Eso. Ya, gracias. Gracias, Pablo. Yo creo que esto, la verdad es que abre un área de trabajo bastante grande, porque acá hubo un análisis espacial, hubo un análisis a nivel de ingreso, pero uno podría en el fondo identificar cualquier tipo de población vulnerable, por decir los mayores de edad, familias con niños chicos, que usualmente siempre están mucho más complicadas que familias que no tienen ese tipo de estructura, mujeres, personas con discapacidad. O sea, en la práctica uno podría desagregar mucho más el análisis de beneficios y realmente buscar los focos que uno busca con este tipo de proyectos, porque no necesariamente los proyectos son para todos, ni tampoco tienen que ser diseñados para la totalidad de la población. Sí, pues o sea, yo creo que lo más importante, claro, que las personas que toman las decisiones después de hacer los proyectos tengan como a la vista, en el fondo, a quién están beneficiando, Claro. como las tomadas de decisiones. Creo que es como lo principal de hacer una pega así. Gracias, Pablo. Bueno, con eso, una vez terminada tu presentación, te doy oficialmente la bienvenida a Xochitl y voy a dejar a Carolina Palma, nuestra presidenta, para que te entregue su diploma. Tienes que dejar de compartir eso en tu presentación. Hola, Pablo. Quiero darte la bienvenida a la sociedad. Muy interesante el trabajo que has presentado. Espero que durante los años que vienen te integres en todas las actividades que estamos desarrollando y te felicito por este hito en tu vida profesional. Voy a compartirte el diploma. Te felicito, espero que le demos un aplauso y te dejo cordialmente invitado para, lo que va a ser la asamblea de fin de año, donde esperamos poder darles a los socios nuevos, tanto del 2020 como del 2021, su diploma en vivo y en directo.